muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué tal el nuevo horario? A mí me vino súper bien, la verdad, estar tempranito en casa, acostar temprano a los chicos, menos el más chiquito que durmió hasta recién, y se va a quedar hasta las 12 de la noche despierto, pero mañana a las 5 de la mañana firmes, está bueno terminar temprano y estar en casa, así que muy contento por eso, contento de verlos, un domingo más aquí. Tenemos muchas opciones para estar en un domingo, ¿no? A este horario, en otro lugar, muchas posibilidades, pero qué bueno que hayamos elegido y decidido estar acá, hoy todos juntos, como una iglesia. Por eso saludarlos a ustedes y también saludar a los que nos están siguiendo a través de YouTube, que también es muy bueno compartir este tiempo con ustedes. Y como saben, hemos estado, o tal vez no, se van a enterar ahora de repente, estudiando un libro, que es el libro de Apocalipsis. No todo completo porque no nos alcanzaría el año para estudiarlo, pero sí hemos considerado algunos puntos en particular. Y hoy vamos a avanzar un poquito más. Y vamos a ver con qué capítulo nos encontramos en este día. Apocalipsis 16. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 16. Es el último libro de la Biblia. Vamos a ver con qué nos encontramos ahí. Hace unos años atrás, no sé si se acuerdan, la NASA descubrió que un asteroide, un meteorito, era grande del tamaño del estado de Texas y que iba a impactar contra el planeta Tierra en menos de 20 días. Eso pasó hace unos años, no sé si se enteró. Y pensaron que el mejor plan para evitar que este asteroide destruya el planeta Tierra era perforar un pozo, digamos, una perforación en el asteroide, plantarle una bomba atómica, destruirlo y que con esa explosión el meteorito se desviara de la trayectoria. Para eso armaron un equipo de geólogos expertos en bombas, un perforador de pozos de petróleo y armaron un equipo para hacerlo. ¿Se recuerda de eso? ¿Se acuerda de la película? Armagedón se llamaba, una de las grandes películas de los últimos años. En cuanto a esta temática, podríamos decir como posapocalíptica, aunque en realidad evitaron el apocalipsis. Pero creo que Hollywood nos ha hecho relacionar la palabra Armagedón con la destrucción de todo, del planeta, con inundaciones, meteoritos, hielo, con todo, ¿no? Entonces tenemos una tendencia, o al menos yo, de relacionar la palabra Armagedón con el fin de todas las cosas. ¿Es así? Y eso es lo que queremos preguntarnos e intentar responder en esta tarde. Cuando hablamos de Armagedón, ¿de qué está hablando la Biblia? ¿De qué se refiere? Y hoy vamos a tratar de entenderlo. ¿Tiene abierto en Apocalipsis 16? Vamos a leerlo. Vamos a leer todo el capítulo. Y vamos a tratar de entender todo el contexto, porque es difícil hablar de Armagedón solamente con una palabra que aparece en toda la Biblia. La única vez que aparece en la Biblia es acá. Pero vamos a tratar de leer el contexto para entenderlo. Oí una gran voz que decía, está hablando Juan, desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Si usted vino el viernes, saben a quién se está refiriendo con la bestia. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de agua, y se convirtieron en sangre. Y vamos a pasar al versículo número 8. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviesen preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y acá tenemos esta palabra
que aparece esta única vez en la Biblia. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Estremecedor el relato que acabamos de leer. No sé si le pasa, pero a mí me entusiasma muchísimo estudiar y leer Apocalipsis. Apocalipsis es un libro extraordinario. Compone lo que descompuso Génesis. El tremendo problema que se generó con el pecado en Génesis, Apocalipsis lo resuelve. Y nosotros a veces pensamos que al leer Apocalipsis es una revelación de los hechos futuros y de las profecías. Pero es la revelación de Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos y leemos Apocalipsis, conocemos más al Señor Jesucristo, porque si en los primeros capítulos acompañamos a Juan, Él nos abre una ventana en el cielo y nos ayuda a que nosotros podamos mirar por esa ventana del cielo y ver al Señor Jesucristo glorificado, a Dios en su trono con sus vestidos blancos que llenan todo el templo. Vemos una adoración celestial, los ángeles. Podemos conocer al Señor Jesucristo y a Dios. Todo tenemos ahí para poder mirarlo de primera mano. Qué bueno que podamos no solamente entender Apocalipsis como eventos que van a pasar, sino que queremos conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Leamos y estudiemos Apocalipsis. Y vos me podés decir, pero es súper difícil leer Apocalipsis. Mirá, ¿ustedes se acuerdan del versículo 19 del capítulo 1 de Apocalipsis? Te da un bosquejo de cómo tenés que estudiar, porque te lo parte en 3 al libro y te dice, mirá, en este libro te vas a encontrar primero con las cosas que pasaron, después con las que están pasando y después con las que van a pasar después de estas. Y vos lo lees y ves que del capítulo al principio ves la primera parte. Después están las iglesias, las cartas que escribe Juan a las iglesias de Asia. Entonces son las cosas que están sucediendo. Después la iglesia desaparece. No aparece más en todo Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el Señor nos llevó con Él en el arrebatamiento, en el rapto. Y a partir de ese momento vemos qué es lo que pasa en la tierra. Las cosas que van a pasar después de estas. ¿Y qué pasa? Se pudre todo. Viene la gran tribulación. 7 años, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, que es lo que leímos hoy. En ese periodo de tiempo, no sé qué imagen, no sé si usted hace lo mismo que yo, pero a medida que leemos, yo voy tratando de hacerme una imagen de lo que leo. Especialmente que en este libro que te da símbolos y que te ayuda a ejercitar tu creatividad en alguna medida. Porque, por ejemplo, miren, cuando leemos los 7 sellos, ¿cómo nos imaginamos ese rollo con 7 sellos? Yo en principio me imaginaba como una especie de rollo con todos 7 sellos uno al lado del otro, pero la verdad que no es así. Porque cuando uno va leyendo, va entendiendo que los sellos se van abriendo de manera progresiva. Entonces es como si tuviéramos un rollo con un sello. Rompemos un sello, desplegamos y leemos el primer sello, pero no podemos ir abriendo porque hay otro sello. Rompemos y seguimos abriendo. Los sellos se van dando de manera sucesiva para que nosotros vayamos viendo cómo se van sucediendo las cosas. No pasa lo mismo con las copas porque es todo en simultáneo, al mismo tiempo, casi sin respiro. Es un poquito para que podamos entender. Pero vos me podés decir, pero Seba, ¿viste la cantidad de símbolos que tiene Apocalipsis? ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que sé que significa? Lo más importante que tenemos que saber cuando estudiamos Apocalipsis, ¿qué es? Que debemos leerlo e interpretarlo de manera, exactamente, de manera literal. De manera literal. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Miren, cuando encontramos símbolos, el mismo libro nos dice qué significan. Cuando vamos al principio y encontramos candeleros, encontramos
si es solo cuestión de seguir leyendo, y al final dice, los candeleros, la iglesia o los ángeles, y nos explica. Nos da el significado. Y si no lo encontramos de manera inmediata, lo podemos hacer una interpretación de acuerdo al contexto general del libro de Apocalipsis, o si no, de acuerdo al contexto general de la Biblia. Pero es muy importante que nosotros tengamos este principio, y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a interpretar Apocalipsis 16 de manera literal. Y vamos a ver qué es lo que va sucediendo en ese tiempo en que la iglesia va a estar en el cielo y acá en la tierra vamos a ver qué sucede en estos últimos periodos de la gran tribulación. Bueno, luego de haber hecho esta introducción, espero que me alcance el tiempo para dar un tema que tendríamos que estar 3 meses haciéndolo, pero vamos a intentar hacer, en primer lugar, yo tengo un controlcito, para que me lo alcanzás, Gigi, me lo olvidé, o si no me pasás vos para adelante, no sé, me lo olvidé. Bueno, muchas gracias, Jorge, estás en todo. Excelente. Ahora sí. Desaparece la... Ahí tenemos. En primer lugar, tenemos una descripción del juicio de Dios. Y lo primero que nos dice, no sé si está chiquito acá, no puedo mirar. No, se ve bien, se ve súper. Bueno, en primer lugar, la primer copa con la cual nos encontramos, miren, el capítulo 15 de Apocalipsis nos hace una especie de preparación. Están todos ahí, listos, esperando la voz de Dios que le dé la orden a los ángeles para derramar las copas. La primera copa y las 7 copas son el juicio de parte de Dios para la tierra que está acá. Obviamente, para la tierra, las personas que se quedaron, que no creen en el Señor Jesucristo como su Salvador, que adoraron a la bestia. ¿Que quién es la bestia? El anticristo. Entonces, lo primero que sucede en la primera copa, dice así. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Lo primero que sucede, de repente viene una úlcera maligna, dolorosa, de muerte, muy molesta a todos aquellos que seguían al anticristo, que se pusieron la marca para obedecerlo y para adorarlo. Una enfermedad, de repente, no sabían de dónde surgió. Y evidentemente el anticristo no tenía ninguna manera de sanar a sus seguidores. Pero lo primero que sucede fue un juicio directamente a todos aquellos que seguían y adoraban al anticristo, con esta enfermedad de muerte. Y tratemos de ir imaginándolo, porque esto va sucediendo uno tras otro y de manera inmediata. La segunda copa, en el versículo 3, dice, el tercer ángel derramó la copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. No solo que se enfermaron, sino que todo el mar se convirtió en sangre, como de muerte. ¿Usted se imagina lo que sucedió? Esto no es porque se le tiraron una bomba atómica o una acción del ser humano o la contaminación, no. Esto es intervención directamente de Dios, y el impacto que va a tener en los seres marinos, en los animales marinos, va a ser la muerte de todos. ¿Usted se imagina el impacto que eso va a tener sobre las personas? Un gran porcentaje de la alimentación viene del mar, de nuestra alimentación viene del mar. Va a morir todo el mar, los animales marinos. Y a continuación, sin respiro, en el versículo 4, nos dice que una copa es derramada sobre los ríos, sobre las fuentes de agua, nuevamente para que se transformen en sangre. Nos quedamos sin agua, se quedan sin agua potable, sin nada para beber, sin nada para tomar. Es tremendo lo que va sucediendo, porque están enfermos, no tienen alimentos, el mar se transforma en sangre, el río sin agua potable, sin nada para tomar. Y la cuarta copa, sin respiro, dice que el versículo número 8, derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas cosas. Miren, lo que pasa a continuación es que Dios, en el hebreo, en el original, la intención es que Dios le da autoridad al sol para quemar a las personas con fuego. Eso nos enseña a nosotros lo que dice la Biblia, que el Señor Jesucristo que Dios sustenta toda la creación. Miren, la distancia que hay entre el sol y la tierra, el tamaño que hay de cada uno de estos, digamos, tanto de la tierra como del sol, es tan perfecta y tan exacta que permite la vida. Si estuviéramos más cerca, o fuéramos más grandes o más chicos, estaríamos o congelados o ardiendo de fuego.
Pero Dios sustenta todas las cosas. Y vemos cómo Él en su soberanía ahora dice, bueno, se van a quemar todos con el fuego del calor del sol. Y no solo, usted me va siguiendo, ¿no? Están seguramente sufriendo mucho la enfermedad, no tienen manera de refrescarse, nada para tomar. El alimento tienen prácticamente nada, porque además el sol quema, los incendia. Y en simultáneo, inmediatamente, la quinta copa dice que la plaga, el versículo número 10, el quinto ángel derramó su copa sobre todo el mundo, porque además estos acontecimientos son universales. No es como en el sello que es una tercera parte del mar o no. Esto sucede en todo el planeta Tierra. De repente, en todo ese sufrimiento, hay una plena oscuridad. Y cuando pensamos en estos juicios, ¿a qué te hace acordar? A lo que pasó en Egipto. Es similar, es todo las plagas que van sucediendo. Y en Egipto, cuando vino esta oscuridad, no te podías ver la mano si la ponías a esta distancia de la densidad de la oscuridad. Usted imagínese el contexto, no ves nada, se nos corta internet, se nos corta la luz ahora, y nos agarra un ataque cardíaco todo, porque no tenemos internet, porque no tenemos acceso a lo que sea. Imagínese en ese contexto de sufrimiento, de muerte, de dolor, de agonía. Y hay una tremenda oscuridad de desesperanza. Pero ¿notaron cómo reaccionan las personas? Dicen, ellos reconocen que esto es poder de Dios, que hay una intervención divina, pero ellos le echan la culpa a Dios y blasfeman contra Dios. Es increíble, uno a veces se pone a pensar, pero ¿cómo puede ser que eso suceda? Nuestro corazón a veces nos pasa a nosotros. Somos tan duros que a veces nos encontramos peleando contra la voluntad de Dios. Y vemos que estas copas y estos juicios van pasando uno tras otro en simultáneo. Y llegamos a la sexta copa, ¿no? Ya estoy tantos acontecimientos. Y la sexta copa dice que vino el ángel y derramó una copa en el versículo número 12, que dice así. Derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y continúa. ¿Qué sucede en este momento? En ese mismo momento el río Éufrates se seca. Es uno de los limitantes o obstáculos que tienen todos los ejércitos para llegar a la tierra de Palestina, para llegar a Israel. Entonces, el río se seca para prepararle el lugar al gran ejército del oriente. Y cuando uno lee esto, yo me quedo asombrado por la precisión de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre pensé que Estados Unidos iba a ser el gran protagonista del Apocalipsis. Yo no lo veo en ninguna parte de Estados Unidos en el Apocalipsis. ¿Sabes a quién veo? A la gran potencia mundial que hoy tenemos. ¿Quién es? China. China es la gran potencia mundial. Y esto ha sido un crecimiento exponencial de los últimos años. Es la gran potencia económica, política, social, de todo. Tenemos hasta bases militares chinas nosotros en nuestro país. Todo el mundo está lleno con la supremacía de China. Y la Biblia nos dice que va a venir un ejército tan grande que nunca la humanidad vio un ejército tan grande, que vienen liderados por los orientales, por donde sale el sol, China, Japón, todos ellos preparados para unirse contra la gran batalla contra Dios. ¿Y dónde va a ser esta gran batalla en la cual se está preparando todo? ¿Dónde va a ser? En Armagedón. ¿Qué significa Armagedón? Ar significa valle. Magedón es Meguido, en el valle de Meguido. Ustedes lo googlean y se van a encontrar con un lugar hermoso, extraordinario en Israel, que donde se celebraron, donde sucedieron famosas batallas. Peleó Saúl, peleó Gedeón contra los madianitas, Josías perdió la vida, el rey Josías perdió la vida en esa batalla también, en ese lugar. Es un lugar ideal para una batalla. Pero la Biblia dice que no va a pasar solamente en ese lugar porque tiene unos cuantos kilómetros de grande, sino que va a ser una extensión de casi 300 kilómetros de grande donde va a suceder esta batalla. Tal vez sea el lugar
de la base militar donde se tomen las decisiones estratégicas de esta última gran batalla, no sé. Pero Dios, en su soberanía, dice que los reunió en ese lugar para preparar para la gran batalla final en Armagedón. En Armagedón. Pero seguimos y avanzamos en el relato de la palabra de Dios, porque llegamos a lo más importante de todas las copas, y es la última de ellas. ¿Y qué es lo que sucede en la última copa? Dice que un ángel viene, derrama su copa sobre el aire que respiramos, y todo el mundo va a escuchar la voz de Dios, que dice, hecho está. ¿A qué te vas a acordar? ¿No te vas a acordar a consumado es? Cuando el Señor Jesucristo dijo consumado es. Vamos a escuchar la voz del Señor Jesucristo que dice lo que se tenía que hacer, el juicio sobre las naciones, hecho está. Y estas 7 copas y la última copa está directamente relacionada con la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo, que viene como el gran guerrero divino y todas sus huestes de ejércitos celestiales para pelear contra todas las personas que siguen al anticristo, a la bestia y a todos estos, ejércitos que venimos estudiando. Va a ser el momento en que el Señor Jesucristo va a venir para pelear y destruir a todos sus enemigos con el gran juicio. Y cuando leemos esto y cuando nos acercamos a la palabra de Dios y seguimos estudiando, nos damos cuenta que qué es lo que sucede en la tierra cuando el Señor Jesucristo llega. Porque no termina ahí los juicios, porque la Biblia dice que en ese momento, cuando el Señor Jesucristo viene con todos sus ángeles, un gran terremoto sacude la tierra, que nunca hubo en toda la historia un terremoto de esa magnitud. Los montes desaparecen, las islas también lo hacen, e inmediatamente empiezan a caer una especie de meteoritos congelados de 50 kilos y empiezan a destruir lo poco que había quedado con vida. Miren, sé que a veces nos cuesta y nos estremece ver este tipo de relatos, pero eso es lo que nos cuenta la Biblia. Y ahora tenemos que hacernos una pregunta muy importante, trascendental, y es, ¿de qué nos sirve a nosotros como cristianos hoy saber qué es lo que va a pasar en el futuro? Además es que no vamos a estar en los cielos. Entonces, ¿de qué me sirve a mí conocer esto? Vamos a, en este último ratito que nos queda, considerar 5 puntos muy breves que pueda tener un desafío práctico para nuestra vida. Desafíos que ahora nos levantemos de estas hermosas sillas y nos vayamos con 5 desafíos a nuestra casa, pensando en lo que acabamos de leer en el día de hoy. Lo primero que vamos a entender hoy es que debemos escuchar su voz. Debemos escuchar su voz. Debemos amarle como nunca antes le amamos. Nuestra relación con Él debe ser una relación tal que debemos profundizar en el conocimiento de su palabra. Miren, hoy en la mañana José hablaba acerca de cuando los discípulos estaban en la barca, vino una tempestad, ¿se acuerda de ese momento? El Señor Jesucristo estaba durmiendo, lo despiertan porque dicen, nos vamos a morir. Y los discípulos escuchan la voz del Señor Jesucristo que le dicen, no temas. Hoy es el día para escuchar la tierna y dulce voz del Señor Jesucristo que nos dice, no temas, yo morí por vos, te amo. Porque si no escuchamos esa voz, vamos a escuchar la voz de la copa número 7 que dice, hecho está, y todo se destruye. Yo no quiero escuchar esa voz de juicio de parte de Dios. Escuchemos hoy la voz que el Señor Jesucristo nos dice, te amo, y que nos desafía a que nuestra comunión con Él vaya más allá de una simple reunión dominical, de un simple servicio cristiano que podamos hacer, sino que tengamos el conocimiento o el deseo de conocerle como nuestra prioridad. Y eso significa que cada día un tiempo con la palabra de Dios y oración tiene que estar. Eso significa que Dios está en primer lugar y que debemos escuchar su voz. Miren, y en segundo lugar, es una advertencia, que no nos dejemos engañar por lo que el mundo nos dice. Porque el mundo te dice, no es tan importante la palabra de Dios y Jesús. Es más importante tu trabajo
que vos tengas una casa, que tengas un auto, que tengas bien a tu familia, o tal vez que aproveches a viajar, y disfrutes de viajar. ¿Y está mal? No, no está mal. Pero si eso ocupa el primer lugar antes que Dios, sí está mal. Y tenemos que todos los medios de comunicación, los estilos de vida que nosotros vemos en todas las redes sociales, es como que nos desafían a que nosotros podamos desear y anhelar, no sé, viajar y estar esforzándonos en nuestro trabajo para progresar. Y nuevamente, está bien que nosotros tengamos ese deseo, pero si eso nos consume nuestra fuerza, consume mi tiempo, consume mi dinero, Dios no es mi primer lugar. Nosotros nos vamos a dar cuenta cuando Dios es el primero en mi vida, porque Él se va a llevar lo primero de mi esfuerzo, lo primero de mi tiempo y lo primero de mi dinero. Escuchemos su voz. Salgamos de la rutina de un devocional que encontramos en YouTube o en nuestra aplicación y la compartimos en WhatsApp o un estado en el WhatsApp. Salgamos de eso. Estudiemos seriamente la palabra de Dios, planifiquemos nuestro crecimiento espiritual. No va a suceder mágicamente. Escuchemos su voz. No nos dejemos engañar por el mundo que nos dice, mira para otro lado. Pero tercero, porque le dije que iba a ser breve, evangelicemos, hermanos, evangelicemos. Las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de irse al cielo, después de resucitar, fueron vayan y evangelicen. Al verdulero, al carnicero, al kiosquero, al que te carga el combustible, a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu hermano, a tu abuelo, a tu sobrino, al compañero de trabajo, evangelicen a todos, a todo el mundo. No esperes a que la iglesia haga una campaña evangelística, porque nosotros tenemos que todos los días evangelizar, buscar oportunidades, crear disparadores en nuestras conversaciones y hablar de Cristo. Miren, estaba recordando Hechos y los discípulos cuando escucharon estas últimas instrucciones de parte del Señor Jesucristo, ¿qué hicieron? Vamos a leer algunos versículos, nada más, yo lo voy a leer súper rápido, en Hechos. Porque los discípulos, al escuchar esto de parte de Dios, esta orden de parte del Señor Jesucristo, empezaron a hacer cosas. ¿Qué empezaron a hacer? Hechos 5:28. Dice así. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. 8:4. ¿Qué más hicieron ellos? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. 9:35. Dice, y le vieron todos los que habitaban en Lidia, en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Todos los que estaban y habitaban en Lidia y en Sarón se convirtieron al Señor. 9:42 dice, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. 14:49. Seguimos. Dice así. 14:49, no, ese es un mal tipeo. Vamos a volver a 9:10. Lo último, referencia. En mi velocidad he tipeado un mal número, después lo vamos a corregir. Pero el versículo 10 del capítulo 9 dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor, y continúa el relato, y nuevamente vemos cómo el Señor, cómo los discípulos se van movilizando, nuevos discípulos se van agregando y van evangelizando. Pero uno más, porque ¿qué es lo que sucedió una vez que los discípulos empezaron a obedecer el mandato del Señor Jesucristo? Y llenaron toda la tierra del Evangelio, la tierra que ellos conocían. Empezaron a suceder que yo creo es el mayor avivamiento o crecimiento de toda la iglesia en todos los tiempos. Porque si vemos Hechos 1:15 dice que se convirtieron 200 personas. El 2:41 dice que fueron 3.000 las que se convirtieron. El 2:47 dice que mucha gente era añadida cada día. El 4:4 dice que fueron 5.000 hombres. El 5:14 dice que aumentaba cada día. El 6:7 dice que se multiplicaba. El 9:2 dice que muchos creyeron. El 11:21 muchos creyeron. 17:4 gran número y no pocos. El 17:12 decía, el 19:26 mucha gente. El 21:20 muchos millares. Se quedaron sin palabras, sin manera de poder describir el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque entendieron que la prioridad es escuchar la voz de Dios.
No dejarnos engañar y evangelizar. Nosotros, donde estamos, evangelizar. En cuarto lugar, edifiquémonos los unos a los otros. ¿Qué significa? Es mirar al que tenés al lado. No te voy a pedir que los saludes como hizo Gustavo, ya están saludados. Pero mirá al que tenés al lado. Mirá al que tenés al lado. Mirá al que tenés atrás. Mirá al que tenés adelante. Miralo. Están todos duros, están vergüenza. Bueno, después cuando te levantes, míralo. Tienen vergüenza. Pero mirá al que tenés al lado y pensá en él y decís, yo puedo alentarlo. Yo lo puedo animar. Yo lo puedo fortalecer. Yo puedo orar por él. Nosotros tenemos que animarnos y alentarnos los unos a los otros. Así funciona la iglesia de Cristo. Es edificarnos, animarnos, alentarnos, hablar de todo lo que nosotros podamos conversar y compartir. De eso se trata. Y en último lugar, y terminamos. En último lugar, el último es viva en esperanza. Vivir en esperanza hasta que yo regrese. Vivir en esperanza hasta que Él regrese. Miren, vivimos en un mundo de desesperanza, ¿o no? Vivimos en un mundo en que parece que ya todo está perdido, no hay vuelta atrás. Pero nosotros tenemos la esperanza y la confianza, la fe en la palabra de Dios, en sus promesas. Y esta esperanza es la que nos alienta, lo que nos hace despertarnos todos los días para avanzar. Es la que nos permite tener nuestros sueños hasta que el Señor en su voluntad nos vaya confirmando, nos vaya alentando. La esperanza es lo que es el motor para que nosotros podamos avanzar cada día. Miren, hay un pasaje en Hebreos 6:19 que nos habla de la esperanza también. Vamos a buscarlo, Hebreos 6:19, y con esto ya terminamos. Hebreos, le dije 6:19, sí, está bien. Dice, la cual está hablando de la esperanza. Miren, vamos a leer 18. Para que dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura, firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. No sabemos lo que va a suceder mañana, no conocemos el calendario divino de nuestra vida, no sabemos, pero sí podemos poner nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza en aquel que no miente, en aquel que nunca cambia. Y nuestra esperanza dice que es firme, porque penetra hasta lo más profundo, es adentro del velo donde está el Señor Jesucristo. Nuestra esperanza está puesta ahí. No está puesta en una persona cualquiera, en lo que yo pueda pensar o sentirme. No. Está puesta en la palabra de Dios, en la persona del Señor Jesucristo. Esa esperanza firme, segura que tenemos, que está anclada adentro del velo. Por eso, en esta noche, mis queridos hermanos, no nos vayamos solamente con un relato de la Biblia para el futuro, que no sabemos cuándo va a suceder, pero puede pasar en cualquier momento. No solamente nos vayamos conociendo lo que la Biblia enseña acerca de este tiempo de juicio, sino que pensemos, bueno, con esto que yo sé, que la Biblia nos enseña, ¿qué hacemos? Que Dios sea mi prioridad, escuchemos su voz. Que además podamos evangelizar, no nos dejemos engañar, edifiquémonos los unos a los otros y por sobre todas las cosas vivamos en esperanza en un mundo que no la tiene, confiando en la palabra, en la persona y en las promesas que tenemos en la palabra de Dios y en su persona. Es un desafío que tenemos, mis queridos hermanos, y deseamos que cada uno de nosotros podamos llevarlo a la práctica. Inmediatamente levantémonos de estas sillas y que mañana arranquemos la semana confiando y poniendo nuestra esperanza y por sobre todas las cosas escuchando la voz de Dios y haciéndola nuestra prioridad.